Hoy el Señor nos trae un tema, perseverando en la esperanza. Y en medio de ello, Zacarías nos invita nuevamente a recordar que el llamado que Él estaba haciendo en ese contexto histórico fue al pueblo de Israel, y nadie se aparta de aquello. Nadie puede apartarse de aquello. En esa época la iglesia no existía. La iglesia todavía no entraba en escena. Era el pueblo de Israel, que había sido tomado desde lo más vil, lo más insignificante. El Señor había tomado para tener un pueblo que le adore y le sirva, y ahora lo estaba llamando al pueblo de Israel. Pero en medio de todo eso, y lo hermoso de la palabra es que la palabra es viva, eficaz y es eterna. Amado hermano, la palabra no va a pasar de moda. Usted y yo pasaremos un día, la ciencia pasará, la moda pasa, la tecnología pasa, pero la palabra es eterna, porque eterno es el dueño de esta palabra. Y en medio de ello, esa palabra es un rema. Esa palabra es aplicable. Esa palabra, amado hermano, que llega de manera viva y eficaz a nuestras vidas el día de hoy, se aplica en cualquier tiempo y a toda generación. Amén. En esta lectura el día de hoy, también el Eterno nos hace un llamado a nosotros. Así como se lo hizo en su momento a Israel, le hace un llamado a volverse a la fortaleza. Y le dice, vuélvete a la fortaleza, pero además de ello quiero que te hagas prisionero. Prisionero, pero de la esperanza. Amado hermano, el día de hoy el Señor a ti y a mí nos hace un llamado, en primera instancia, a no hacernos presos. ¿Pero de qué? De toda situación de desesperanza, de angustia, de temor, de desánimo, de rencor, de violencia. El Señor hoy te dice en primera instancia, no quiero que te hagas preso de sentimientos contrarios a lo que profesa mi esencia, que es el amor. Pero sin embargo, en otras palabras, lo que sí te hago hoy como iglesia es un llamado a que te hagas prisionero, pero de la esperanza que solo yo puedo dar, dice el Señor. La única esperanza, amado hermano, a la cual usted tiene que aferrarse con toda su fuerza, aférrese con las uñas, con los dientes, y no se afloje, es a lo que Dios le ha prometido para usted y para su familia. Así que en este día vamos nosotros a analizar algunos aspectos que nos permiten perseverar en esperanza. Tal vez tú y yo en algún momento de la línea de nuestra vida, del periplo de nuestra vida, hemos entrado en desesperación, hemos entrado en flaqueza espiritual, hemos entrado en desánimo por algún tipo de situación, por pérdida de trabajo, por problemas en el matrimonio, por problemas con los hijos, por problemas en la familia, en la vecindad, e incluso a veces dentro de los mismos hermanos. En algún momento nos hemos encontrado frente a ese gigante llamado desánimo, llamado desesperanza, llamado desaliento, llamado pleito, contienda, como usted lo quiera hoy establecer. Incluso muchos le llaman crisis. Hoy el Señor trae algo maravilloso a nuestra vida para desafiarnos. Y el primer aspecto que podemos encontrar es una recomendación. Vamos a regresar nuevamente a Zacarías. En la primera parte del versículo 12 del capítulo 9 hay una recomendación. Y mire lo que dice ahí el Señor: volveos a la fortaleza, volveos a la fortaleza. Si el Señor le dice a alguien, vuélvete acá, es porque esa persona salió de allá. Quiere decir que el pueblo de Israel estaba fuera de la fortaleza. ¿Cuántas veces nosotros dejamos también la fortaleza? Pero ¿qué representa la fortaleza? Si hoy el Señor trae esta recomendación a nuestras vidas, volvernos acá, es porque hemos dejado ese lugar. Para que nuestra vida sea llena de esperanza y no de desánimo, ni tampoco de aflicción ni temor, tenemos que volvernos a la fortaleza. Y dice el Salmo 18:2, Jehová
Ahí está claramente: Jehová, roca mía, dice David, roca mía y castillo mío. En otras palabras, Jehová, tú eres mi fortaleza. Tu presencia es mi fortaleza. Tu abrazo es mi fortaleza. Tu cobertura es mi fortaleza. Y le dice también David: y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuántas veces usted lo ha cantado? ¿Cuántas veces ha entonado esta alabanza? ¿Cuántas veces de labios lo hemos dicho? Pero en la práctica muchas veces no vemos al Señor como nuestra fortaleza. Y hoy el Señor dice, primera iglesia, regresa. Hoy te dice a título personal: vuélvete a la fortaleza. Y tenemos identificada cuál es la fortaleza. Por lo tanto, si comenzamos nosotros a seguir buscando algo más íntimo, podemos entonces ahora mirar a Cristo Jesús también como nuestra fortaleza. ¿Cuántos ven a Cristo como su fortaleza? Usted puede decir amén. Amén, gloria a Dios por aquello. Cristo es nuestra fortaleza. Entonces encontramos también en la esposa de Cristo fortaleza. ¿Y cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. La iglesia, amado hermano, la iglesia, amando la casa del Señor, añorando estar también en sus atrios. ¿Cuántas veces, amados hermanos, pasan muchos meses de algunos cristianos que andan peregrinando, pero no precisamente como el Señor habla en este mundo, sino que se quedan en sus casas, o cualquier otra actividad va a ser más importante que ir a la casa del Señor? Usted acá, amado hermano, al buscar poder congregarse, va a sentir también una experiencia distinta. Y no hablo de emociones, hablo realmente del gozo de ver más hermanos en el mismo sentir, adorando al Dios vivo y verdadero. Porque edifica estar en la casa del Señor, edifica poder añorar también, alabar el nombre del Señor. Cuando el Señor dice que es bueno y agradable ver a su pueblo reunido, qué hermoso, amado hermano. Tal vez no pudiéramos estar con todos los cristianos del mundo entero al mismo tiempo, pero tenemos la oportunidad aquí en este lugar, por lo menos de ver a sus hermanos más cercanos, si es que cabe la expresión. Y qué hermoso es poder añorar estar en la casa del Señor. Mucha gente, lamentablemente, ve como algo insignificante el congregarse, ve como algo rutinario o poca cosa. No, tenemos que añorar estar en la casa del Señor. E incluso hay una advertencia, Hebreos 10:25, dice como referencia: no dejando de congregarnos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta advertencia? El Señor es conocedor del corazón del hombre, del pensamiento del hombre, de la intención del hombre. Y por eso el Señor hoy nos recuerda nuevamente: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino más bien, dice, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Usted tiene que añorar estar en la casa del Señor para poder junto a sus demás hermanos elevar oración, elevar cántico nuevo, elevar alabanza, porque no hay nada más maravilloso que usted pueda refugiarse. Entre refugiarse en la casa del Señor y un cine o un estadio, o de repente hasta en la misma oficina de trabajo o en su negocio, usted no puede, amado hermano, quedarse y poner por detrás de aquello la casa del Señor. La casa del Señor es lo más importante también para que pueda crecer espiritualmente, porque ahí va a recibir palabra. Ahí usted tiene la oportunidad de adorar, de alabar también, de seguir adorando, mejor dicho, y también gozar y crecer al ver a sus hermanos que también necesitan ese abrazo fraterno. Entonces, vemos al Señor como nuestra fortaleza, vemos también la casa del Señor como fortaleza, porque nuestra fortaleza, amado hermano, al estar en la casa, es buscar los caminos de Dios. ¿Y en qué sentido podemos decir cuáles son los caminos de Cristo? Cuando el Señor hablaba en el monte de la transfiguración, Él le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. ¿Y dónde vas a oír, amado hermano, lo que el Señor tiene para tu vida? En la palabra. Entonces, cuando tú buscas las cosas de arriba, estás buscando precisamente el camino que Cristo dejó trazado. Buscamos las cosas de arriba, las cosas de lo alto, las cosas, amado hermano, que edifican nuestras vidas. Entonces, escucho la palabra en un culto de oración, en una reunión de varones, de mujeres, en un estudio bíblico, capacitándome en el centro de estudio bíblico, en un ayuno, de manera congregacional un domingo. Por ello, el Señor dice el día de hoy en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entenderíamos nosotros el día de hoy que si yo he abandonado la palabra, he abandonado la oración, he abandonado congregarme, es porque me he alejado de la fortaleza, me he alejado de la vida de Dios, me he alejado de lo que Dios me ofrece. Si usted no ha visto esto el día de hoy como un indicador de alto riesgo y de alto impacto para su vida espiritual, hoy el Señor se lo recuerda. Hoy tal vez el Señor te está diciendo: vuélvete, hijito, vuélvete, hijita, nuevamente a mi presencia. Busca las cosas de arriba, congrégate, anhela estar en mi presencia. No pongas la mirada en las cosas de abajo. Siempre lo recuerdo, el caso vivencial de Pedro. Pedro, mientras tenía la mirada puesta en Jesús, caminó sobre las aguas. ¿Cuántos pasos? No lo sé, no lo dice la Biblia. Si usted lo sabe, pues bueno, me dice la fuente. Pero yo no sé cuántos pasos dio Pedro, pero la Biblia dice que él caminó sobre las aguas. Pero mientras veía a Jesús, entonces mientras usted camina mirando hacia arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, usted no se va a hundir en el desánimo, en la desesperanza, usted no se va a hundir en el desaliento, no se va a hundir en sus problemas. Pero si usted baja la mirada de Jesús, si usted la baja, es porque salió de su presencia, salió de esa fortaleza que lo mantenía fuerte y se hunde. Ahí es donde viene la desesperación, ahí es donde viene de hacer las cosas a su manera. Hoy el Señor te dice: pon la mirada en las cosas de arriba. Regresar a la fortaleza que el Señor hoy lo pide nuevamente a su presencia, a las cosas de arriba, es porque cada uno de nosotros tiene que saber si se ha salido de esa fortaleza. El pueblo de Israel salió de la fortaleza, salió de la presencia de Dios, dejó su pueblo, dejó su tierra, dejó sus costumbres y fue llevado como esclavo a Babilonia. Pero un día le tocó regresar en la misericordia de Dios. Y Zacarías le hace un llamado y le dice: vuélvete, vuélvete, vuélvete a la fortaleza. En otras palabras, vuelve a esa vida que te mantiene caminando, mirando a Cristo Jesús. La fortaleza del cristiano, la fortaleza de todo aquel que se identifica como hijo de Dios en Cristo Jesús, es el abrigo del Padre. En estos tiempos de frío, esa sensación en donde baja la temperatura, ¿usted qué hace inmediatamente? Usted busca una cobija, muchos buscan una colcha, otros buscan un edredón, una sábana fuerte, buscan una chompa, buscan algo que los abrace, porque necesitan ese calor. El Señor dice en el Salmo 91, algo maravilloso para usted y para mí, versículo 1 y 2, la mejor cobertura que usted tiene cuando siente ese frío que puede provocar las mismas tinieblas en la vida de alguien, por dejar de leer la Biblia, por dejar de orar, por dejar de congregarse. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mira lo que dice aquí el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía. Dígalo conmigo: esperanza mía. ¿Qué más dice ahí? Y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El Señor hoy nos está presentando una recomendación. No tengas más frío. Caminar sin Cristo es vivir con frío. Caminar sin Cristo es vivir sin cobertura. Vivir alejado de la palabra, de la oración y de la vida realmente cristocéntrica te expone a que tú seas subyugado al desánimo y tomes malas decisiones. Por lo tanto, hoy el Señor nos hace esta recomendación bíblicamente para todo aquel que está regresando, para todo aquel que está poniendo la mirada hoy en Jesús. El Señor te hace una recomendación: hijito mío, vuélvase a su fortaleza. Segundo aspecto, el llamado. Vamos nuevamente a Zacarías, capítulo 9, versículo 12. Ahora la segunda parte de este texto nos hace un llamado el Señor y dice: sé un prisionero de esperanza. Por un lado te dice: vuélvete a la fortaleza. ¿Pero para qué? Porque usted puede volverse a los caminos del Señor, pero ¿con qué propósito? Aquí usted lo encuentra: de que sea un prisionero de esperanza. Y esto puede sonar medio antagónico, ¿no?, a lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide, dice que nos trae a libertad,
pero ahora nos pide ser prisionero. A ver, decídete, Señor, o soy prisionero o soy libre. ¿Qué mismo soy? Entonces no podemos descontextualizar la Biblia. En este marco, al final del día, lo que el Señor nos trae al ser un prisionero de esperanza es que verdaderamente seamos libres. Libre del desánimo, libre de la aflicción, libre de lo que te separa de Dios. En ese sentido, de acuerdo al diccionario español, esperanza significa confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea, o cosa o persona que es objeto de esa confianza. Eso dice el diccionario, usted lo puede buscar en cualquier parte, el concepto de esperanza. Por lo tanto, un prisionero de esperanza es alguien que está aferrado, que está convencido de que su situación cambiará para bien. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa idea cuando las cosas van mal? Cuando alguien está enfermo, si su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres está enfermo, usted tiene la esperanza de que eso va a cambiar. Amén. ¿Y usted por qué tiene esa confianza de que va a cambiar la cosa? Porque ¿quién le dice a usted que va a cambiar la cosa? ¿El doctor? ¿El especialista? ¿La enfermera? ¿Su vecino? ¿El curandero? ¿Quién le dice a usted que va a cambiar la cosa? ¿Quién le dice a usted que todos los que amamos a Jehová, dice, las cosas nos ayudarán a bien? ¿Quién le dice eso? Es el Señor. Por eso, amado hermano, Romanos 8:28 nos deja claro el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, solo para ellos, mira el privilegio que tienen los que aman a Dios, los que aman a Dios, no aquellos que no lo aman, los que le dan espalda, los que lo rechazan. El Señor dice ahí, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De tal manera, amados hermanos, que un prisionero de esperanza es alguien que se aferra a esto. Es alguien que se aferra a que las cosas van a mejorar. De repente un día usted ve que solamente hay un pan y son 4 chicos. Y en vez de haber jugo hay agua. Pero usted en medio de eso se acuerda lo que el Señor dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. La fe es la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que no ve. En ese sentido, usted, amado hermano, se aferra a la esperanza de que las cosas van a cambiar. En medio de aquello, amado hermano, usted tiene gente a su alrededor que está sufriendo. Muchos están sufriendo de cáncer después de la pandemia, producto de lo que haya sido, efecto colateral del COVID o las vacunas. Su predisposición ahora se ha acelerado a las enfermedades. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que sufre. Niños que sufren, padres que sufren por sus niños, esposos que sufren por sus esposas, hijos que sufren por sus padres al verlos prácticamente postrados con un cáncer. Y en medio de ello, cuando tú llegas a ese lugar, tú no vas con tu palabra, tú vas con la palabra que trae esperanza. Y esa palabra que lleva esperanza es Cristo Jesús. Y por lo tanto, amado hermano, ahí encontramos realmente que el Señor nos está llamando a que para poder compartir esperanza, para que tú le puedas llevar esperanza a otro, tú primero tienes que ser un prisionero de la esperanza que en Cristo Jesús es posible. En ese sentido, un prisionero de esperanza se deposita totalmente en las manos del Señor y sabe que eso lo va a fortalecer, que eso le va a traer paz, que eso lo va a llenar de completa paz, porque su pensamiento persevera en aquel que ha prometido. Dice Isaías, vamos a Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Qué hermoso que usted en medio de cualquier situación, su pensamiento persevera en el Señor. ¿Y por qué? Porque en ti, dice, ha confiado. Amén. En ti ha confiado. El Señor va a traer paz a su vida si sus pensamientos perseveran en Él. Sus pensamientos perseveran en Él. Ahora es importante, y aunque suene raro lo que voy a decir, lo he dicho en otros momentos, en otros sermones, pero vale la oportunidad de poderlo expresar nuevamente acá en un contexto distinto. Puede sonar muy raro esto que voy a decir.
Y alguien lo puede sacar inmediatamente al escucharlo de contexto. Pero aunque suene raro, no saque conjetura de manera prematura, espere terminar la oración. No vale la pena poner toda nuestra esperanza en Cristo. Y usted se puede horrorizar qué es lo que está diciendo este hombre ahorita, ¿no? Ya se convirtió en hereje. No vale la pena poner toda nuestra esperanza en Cristo. La pena es un sentimiento que está supeditado a la alegría o a la tristeza. Usted puede estar feliz en un momento y eso es un sentimiento, o puede estar triste en otro momento y sigue siendo un sentimiento. Lo que sí vale, amado hermano, es poner la vida y toda la vida que tenemos, todo lo que somos, lo que seremos y lo que tendremos en la esperanza que es Cristo Jesús. Eso sí vale la oportunidad de decirlo el día de hoy. Vale la vida, no la pena, no el sentimiento, no una parte de ti, sino todo lo que tú eres, ponerlo en la esperanza que es Cristo Jesús. Así que cuando usted vaya a hacer esto, de buscar en la presencia del Señor y decirle, yo voy a depositarme, no diga vale la pena, no diga es una parte de mí, no, es todo de mí. Todo lo que somos y lo que tenemos lo vamos a poner en la esperanza que es Cristo Jesús, el Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Así que si está conmigo el día de hoy y me está siguiendo lo que le estoy diciendo, usted va a decir amén. ¿Y sabe por qué? No por lo que dije yo, sino por lo que dice esta palabra. Salmo 146, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Y mire lo que dice claramente: no confíes en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Cuando, aquí haciendo un paréntesis, usted va al Salmo 118:8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Incluso a Jeremías también, en una porción, dice también, maldito el hombre que confía en el hombre. De esa manera, muchas veces sacamos de contexto. Mira lo que dice acá: en él no hay salvación. En ningún hombre, amado hermano, va a haber salvación. Así que su confianza no puede estar puesta en ningún hombre para salvación. Dice versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, el hombre muere el día de hoy, hasta ahí llegó, nada más hay. Versículo 5, bienaventurado, vamos a leerlo todos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén, en Jehová su Dios. Por eso, amado hermano, vale la vida depositarnos por completo en la esperanza que Dios hoy nos llama a tener. El Señor nos llama a ser prisioneros de esa esperanza. Un prisionero no puede salir. ¿Cuál es la condición de un prisionero? Usted coge a alguien, lo detiene, lo ponen en una cárcel y esa persona no se puede mover. En la teoría así funciona. Un prisionero no puede salir. Un prisionero no tiene la oportunidad de poder desplazarse. En otras palabras, está siempre en el mismo lugar. Así nosotros debemos de ser. Mantenernos siempre en la misma postura, en el mismo lugar, aferrados al Eterno y a sus promesas. Eso es un prisionero de esperanza. Vamos a estar aquí, Señor, no me voy a mover, yo sigo creyendo, yo sigo, amado Padre Celestial, sabiendo de que tú me tienes sostenido de la diestra de tu justicia. Aferrarnos a su misericordia, aferrarnos a su bondad. Solo podemos abrazarte a ti, mantenerse con esa idea, no mirar ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra. Solamente, Señor, estoy aquí, aferrado a ti, no me voy a mover. Dice el Salmo 145, versículo 17, lo voy a leer en dos versiones, y dice, en la NBI, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Amén. ¿Le gusta esa versión? El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. La Reina Valera dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amado hermano, el Señor hoy hace un llamado. Por un lado le recomienda, vuélvete a la fortaleza. Por otro lado, hoy le llama a usted y a mí a ser prisioneros de esperanza. Pero hablemos un poco más
con un aspecto adicional y relevante. ¿Cuál es el instrumento que Dios va a utilizar para que nosotros lleguemos a ese estado de prisionero? El instrumento es, partiendo del mismo hecho, si regresamos a Zacarías, ¿qué significa Zacarías? Zacarías significa Dios se acuerda. Dios se acuerda. Ese nombre llega de una manera maravillosa en uno de los tiempos donde Israel estaba cautivo. Dios se acuerda. Amado hermano, ¿Dios se acuerda de usted, sí o no? No lo escucho convencido. ¿Dios se acuerda de usted, sí o no? Amén. ¿Dios se acordó de Noé en el arca? Amén. ¿Dios se acordó de Abraham para cumplir la promesa de darle un hijo? Amén. ¿Dios se acordó de José cuando estaba en la cárcel? Dios se acordó de todo su pueblo y del clamor que hacía, el gemido que elevaba el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Amén. Dios se acuerda de usted. Dios se acuerda, amado hermano, de Ana, se acordó de Raquel, se acuerda de, ponga su nombre, ¿cómo se llama usted? Dios se acuerda de mí. Usted puede decirlo hoy con convicción, Dios se acuerda de mí. Dios no lo ha olvidado. Dios no se olvida de nosotros. Dios no nos abandona. Él se acuerda de nosotros todos los días, nos tiene pendiente. Él se acuerda si usted está sufriendo, si usted tiene aflicción, si usted hoy tiene dolor, si hoy usted tiene un pensamiento retorcido. El Señor está ahí, amado hermano, leyendo cada palabra de esos pensamientos que usted hoy está procesando. Usted no puede sentirse abandonado. Dios no abandona a sus hijos. Dice el Salmo 136, 23, voy a leer 3 versiones. Y quiero que usted pueda el día de hoy comprenderlo. Por eso traigo las 3 versiones con la finalidad de que a usted se le haga fácil el día de hoy de apropiarse de esta palabra. Dice la traducción en lenguaje actual. Salmo 136, 23. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. Amén. La NBI dice, al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados, su gran amor perdura para siempre. El gran amor de Dios es eterno y perdura para siempre. Y la versión que normalmente utilizamos, la Reina Valera 960, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Dios no se olvida de usted ni de mí. Amén. Dios no se olvida jamás de quienes son sus hijos. Podemos entonces tener la esperanza, porque el Eterno nos tiene en su pensamiento, porque somos sus hijos. ¿Acaso usted se ha olvidado? ¿Usted es heredero de Dios? ¿Usted es heredero de Dios? A ver, alce la mano y diga, yo soy heredero de Dios. Amén. Soy coheredero con Cristo. Eso dice Romanos 8:17. Amén. Amén. Dice también el apóstol Pablo en Efesios 2:19, somos familia de Dios. Amén. Cuando usted se ve al espejo, usted tiene que decir, gracias Señor, porque soy tu familia, y la familia no olvida. Amén. La familia no olvida, somos la familia de Dios. Por lo tanto, Dios no va a olvidar jamás a los suyos, jamás va a olvidar a su familia. El Señor va a estar siempre ahí para nosotros. El Señor hoy nos recuerda la necesidad de regresar a la fortaleza. El Señor nos está haciendo un llamado, sean prisioneros de esperanza, porque el instrumento que yo estoy utilizando es mi propio Hijo, que los hizo aceptos a mí. ¿Por qué somos constituidos familias de Dios? Por Jesús. ¿Por qué el Señor nos llama herederos de Él? Por Jesús. ¿Por qué hoy usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo? Por Jesucristo mismo. No hay manera, amado hermano, de que ese instrumento falle,
porque el único camino, la verdad y la vida que el Señor nos permite utilizar para llegar a Él es Jesucristo. El instrumento es Jesús, mi esperanza es Jesús. Por eso es que cuando la gente le dice a usted una y otra vez que para todo hay solución menos para la muerte, usted tiene la mejor oportunidad en ese momento de decirle a la gente: para la muerte hay solución y mi esperanza es Cristo Jesús. De esa manera usted el día de hoy puede recordar conmigo lo que el mismo profeta Isaías nos trae en el capítulo 49, versículo 14 al 16. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Muchas veces podemos estar en esos días, ¿no?, duros del mes. Muchos a fin de mes se sienten así. Muchos al principio del mes, otros en la quincena, otros entre semana. Se sienten así, olvidados, melancólicos, derrumbados, derrotados, como dice aquí este versículo. Me dejó Jehová, Jehová se olvidó de mí. Mira cómo está mi familia, mira cómo están mis hijos, mira cómo no tengo trabajo, mira esto, y nos dedicamos a quejar. Pero el Señor dice hoy, a manera de pregunta, versículo 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque olvide por último una madre, que puede haber alguien ahí que se ha olvidado si es que ha parido o no ha parido. Pero dice el Señor: yo no. Yo no. Versículo 16: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Usted puede hacer en un momento dado el ejercicio y mire sus propias manos. Unos tienen unas manos más grandes, otras más chicas, unas más claras, unas más oscuras. Unas las tienen lisas, otros los tienen con callos. Pero sin importar cómo sea tu mano, mírala el día de hoy. Así como tú ves las rayas que están ahí en tus manos, ¿sí?, el Señor te dice hoy: yo puedo verte esculpido en las palmas de mis manos. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a olvidar. Dice el Señor: delante de mí están siempre tus muros. ¡Qué hermoso! Cuando usted regresa a Deuteronomio capítulo 31, usted encuentra cuando el Señor le dice también a través de Moisés al pueblo esforzado: cobrar ánimo, no tengas miedo de ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, que voy contigo, yo no te desamparo, yo no te voy a abandonar. El Señor está ahí para usted y para mí. El Señor está siempre ahí para todos sus hijos. No se sienta olvidado. A usted lo puede olvidar una madre, lo puede olvidar un padre, lo puede olvidar un esposo, lo pueden olvidar sus hijos, pero Dios jamás lo va a olvidar. Jamás de lo jamás Dios lo va a olvidar, porque usted es como la niña de sus ojos. Usted está esculpido en las palmas del Señor. El Señor le dice hoy: yo no te voy a olvidar. Mi instrumento, mi propio Hijo en la cruz del Calvario, para que hoy tú seas acepto, seas justificado y seas parte de mi familia. Utilicé un instrumento, y es la esperanza que el mundo necesitaba, necesita y necesitará hasta cuando termine el tiempo de la gracia. Finalmente, con todo este gran preámbulo, donde el Señor hace el día de hoy un recordatorio, nos hace un llamado, el Señor nos muestra su instrumento, el Señor finalmente termina anunciando algo. Y regresamos a la parte final del texto, en el versículo 12 de Zacarías 9, que dice: hoy también os anuncio. El Señor lo hace todo de manera solemne, ¿no? Hoy también os anuncio. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, atento a lo que el Señor te va a decir. Hoy el Señor te dice: atento. Voy a hacer un anuncio, y el anuncio es que os restauraré el doble. Amén. ¿A cuánto le gusta la doble porción? Amén, gloria a Dios. Cuando a usted le sirven a la mesa y ve que le ponen un poquito, le dice: ponme un poquito más, dame una doble porción. ¿A quién no le gusta la doble porción? El Señor hoy te dice: te voy a restaurar el doble. Doble. Amén. Restauración, si hablamos de restaurar, restauración es dejar las cosas como estaban al principio. Como estaban al principio. Al principio el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda en el tiempo de Adán y Eva?
Dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué se dedicó a hacer Adán y Eva? Tiraron piedra. Al tirar piedra se resquebrajó todo eso, esa imagen. Se hizo añisco. Y desde ahí el hombre vivía prácticamente ya no a semejanza por la desobediencia. Y tuvo que venir Cristo Jesús para restablecer lo que al principio el hombre había dañado. Y dice que la palabra es que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre también entró la salvación y vida eterna. Y de esa manera nosotros fuimos restablecidos. Todo aquel que tiene a Jesús en su vida ahora puede decir imagen y semejanza de Dios, porque tiene a Cristo Jesús. En ese sentido, amado hermano, el Señor no solamente te ha hecho una nueva criatura, ha restablecido eso, sino que el Señor te llama a vivir en la bendición eterna, gozándote en la presencia de aquel que todo lo puede. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este anuncio de restaurar al doble también lo podemos llevar a aquellas personas que ya viniendo a Cristo Jesús, lamentablemente, porque todo lo asocian a lo material, todo lo asocian a lo pecuniario, todo lo asocian al dinero, a la liquidez, a la apariencia. El Señor quiere llevarnos a algo más, a comprender algo más. En este sentido, el Señor quiere decirnos el día de hoy: quiero ponerte en un lugar mejor que como estabas, más de lo que tuviste antes y más de lo que fuiste antes. Y no estamos hablando de dinero. No asocie la bendición del Señor a algo tan poco como es lo material. Vamos más allá, vamos a lo espiritual. No importa qué tan deteriorada estén las situaciones de nuestra vida. No importa. Usted como cristiano pudo haber cometido un error. Y el Señor hoy le dice: vuélvase cautivo de la esperanza de la restauración. Yo quiero restaurar tu matrimonio, quiero restaurar tu relación con tus hijos, quiero restaurar tu relación entre hermanos, quiero restaurar la restauración como familia, porque solo el Señor lo puede hacer. Y en la palabra del Señor, en todo el canon bíblico, en todo lo que comprende la plenitud de la palabra, siempre vamos a encontrar ejemplos muy acertados en donde estas personas fueron sujetos de esperanza. Y hay un ejemplo que me encanta mucho y siempre lo tomo como referencia, y es David. David, ¿usted se acuerda del rey David? ¿Se acuerda del salmista David? ¿Se acuerda de este hermoso hombre de Dios, varón conforme al corazón de Dios? ¿Sí se acuerda de quién es? Él tuvo varias etapas en su vida, Él fue rechazado desde el vientre de su madre, fue concebido bajo la mentira. Bueno, él dice bajo el pecado, claro, el pecado era la mentira. Su madre tomó una decisión muy equivocada, engañando a su padre para poderse acostar con él en el tiempo donde Isaí rechazaba a la mamá de David. Y bueno, esta mujer quería seguir teniendo hijos con su marido, así que se hizo pasar por otra mujer. En esa época no había la tecnología de ahora, y en ese sentido pues no había tampoco electricidad. Ya se imagina cómo eran las costumbres, todo era oscura. Él no vio nada, no vio a nadie, solamente llegó al acto. Y ella se fue a su casa, pasó el tiempo y salió embarazada. Isaí dijo: ¿y con quién te has acostado? Ese muchacho no es mío. Y ella, pues bueno, lo trató de convencer, según lo que cuenta la tradición. Y al final siempre a Isaí como que le quedó la duda. Isaí tuvo 8 muchachos, 8 hijos, todos de hermoso aspecto, de gran porte, hombres valientes. Y David era el más escuálido, pero de hermoso parecer. Y siempre fue marginado. Como este es el marginado, mándalo ahí al bosque, ahí que vaya a entretenerse con las ovejas. Y David era puesto como el loco del barrio, por decir el loco del bosque, porque él hablaba solo. David hablaba solo. David hablaba solo para ellos, pero David estaba hablando con Dios. Él le cantaba al Señor. David fue apartado para un propósito grande. Y en medio de ese trabajo Dios le daba fuerza, y David se enfrentaba a los osos, a los leones, pobres donde se metían con una de sus ovejas. David era un guerrero. Este hombre fue siempre marginado, pero David llegó el momento donde Dios lo llama a él y le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí, porque ahí va a salir el sucesor de Saúl. Saúl ya fue prácticamente desechado. Dios ya no quería saber nada de Saúl. Necesito un nuevo rey para Israel. Y llega Samuel a la casa de David, y podemos ver la referencia, 1 Samuel 16:13, y dice:
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Qué hermoso, qué hermosa recompensa al marginado, al rechazado, a ese que no servía para nada o no valía para nada. El Señor lo pone en grande delante de Isaí. Isaí, ¿cómo se le habrán puesto los ojos? ¿Cómo se le habrán puesto los ojos a los hermanos de David? Porque dice ahí la palabra, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y uno pudiera decir, wow, qué vida que va a comenzar David a vivir de ahí en adelante. Mira lo que dice la palabra. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. La gente puede creer, vengo a Cristo Jesús y todo debe de florecerme. Ahora todo es color de rosa, porque a veces así ofrecen el Evangelio. Y el Evangelio no es la solución a tus problemas financieros, por si acaso. El Evangelio no va a ser el problema, la solución a tus problemas, a veces dentro de las relaciones maritales precisamente, o consanguíneas. El Evangelio lo que te trae a ti, amado hermano, es la oportunidad de vivir eternamente en Cristo Jesús. Amén. Lo que sí te dice el Señor es que si tú ya vives una vida de obediencia, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas dentro de un proceso y dentro de la voluntad del Señor, según como tú vivas. En ese sentido, este hombre no comenzó a gozar de la unción de manera inmediata. La Biblia dice, y la historia también complementa en la historia de la tradición judía, que pasaron muchos años. David regresó al bosque a seguir con sus ovejitas, ¿sí? Samuel se fue a Rama a seguir con sus oficios. Y aparentemente todo volvió a la normalidad y no pasaba nada, y no pasaba nada. Después de haber sido ungido David como rey de todo Israel, él tuvo que regresar a atender a sus ovejas. Pasaron años de años y la promesa de David no terminaba de llegar. No terminaba de llegar. Y él pasó por muchos años siendo perseguido precisamente por aquel a quien él iba a reemplazar, que era Saúl. Él seguía siendo el mandadero del papá. Isaí lo seguía mandando, llévale estos alimentos a tus hermanos que están allá, ¿sí? Llévales por favor. Y él tenía que ir tal vez en su bicicleta, que no había en ese entonces, ¿sí? Él tenía que ir y llevarle la comida a los hermanos mayores. Vino Saúl y necesitaba un arpista. El hijo de David, de Isaí, sabe tocar, mándalo para allá como empleado. Y él seguía haciendo lo mismo. Y David se había preguntado, ¿y cuándo llega pues la bendición? ¿Cuándo voy entonces a ejercer el reinado sobre Israel? El hombre se desespera, la mujer se desespera y comete errores. Comete errores. Dios quiere, amado hermano, de que tú tengas la esperanza en Él, y Él actuará en su debido tiempo. David tuvo que seguir siendo forjado para que aprenda a depender de Dios. La esperanza está en Dios, amado hermano. ¿Vendrán mejores días para los que estamos en Cristo Jesús? Así es. Aunque hoy yo no lo vea, sé que mañana será mejor. ¿Por qué? Porque es en Cristo Jesús. Amén. El Señor hoy nos dice, amado hermano, tú fuiste escogido para algo grande. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Mi Hijo derramó su sangre por ti, y no hay oro en el mundo que pueda reemplazar lo que mi Hijo hizo por ti. De esa manera yo tengo que tener claro, amado hermano, que llegará la promesa en el momento adecuado. David tuvo que esperar. David tal vez no pensaba seguir pastoreando las ovejas o seguir siendo el mensajero y el mandadero, pero él tuvo que seguir esperando. Tendría él que esconderse en cuevas, tendría ahora que ser escondido para poder preservar su vida. Él estuvo muchas veces frente a la muerte a causa del propio Saúl. ¿Y dónde está entonces lo que Dios me ha ofrecido? Después de todo, mira lo que dice el Salmo 119, versículo 82. Cuando David clama a Dios en un momento de angustia, dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu promesa. Promesa. Tu palabra para mí era una promesa. Y el Señor nos hace ver el día de hoy cómo David se sentía. Desfallecieron mis ojos por tu palabra.
diciendo: ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo vas a hacer algo porque este loco que me está siguiendo quiere matarme? ¿Cuándo vas a hacer algo, Señor? Mi matrimonio se sigue derrumbando, mi familia se sigue derrumbando, no tengo trabajo, o en el trabajo hay muchos problemas, o el negocio no vende nada. ¿Cuándo, Señor, vas a hacer algo? Y a veces nos podemos sentir tan identificados como David. Sentimos a veces como si la promesa nunca será cumplida. Y el Señor ahí está al lado tuyo. El Señor te dice: yo estoy aquí, no te desesperes. Como en aquel lugar donde el Señor estaba durmiendo en una barca y los discípulos estaban con Él en la barca, y vino una tempestad que los comenzó a sacudir de una manera tremenda, y estos hombres comenzaron a decir: ¿y este cómo puede ser tan irresponsable? El maestro no se levanta, ya mismo vamos a morir aquí. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a estos hombres cuando se levantó? Hombres de poca fe, mujeres de poca fe, familias de poca fe, iglesias de poca fe. Cuando nosotros no nos damos cuenta quién está con nosotros, vamos a caer en el peor de los desánimos, en el peor de los momentos de nuestras vidas, porque creemos que todo se viene abajo. David tuvo que esperar, y usted conoce la historia. David fue nombrado rey de Israel. Amén. David fue llamado rey de Israel, varón conforme al corazón de Dios. Se cumplió lo que Dios había prometido en la unción a este hombre. Y así como fue cumplida la promesa de David, tenlo por seguro que un día Dios va a cumplir esa promesa. Muchas veces hay gente que está esperando que su esposo se convierta a los pies de Cristo. Hay muchos esposos esperando ver a sus esposas al lado. Muchos padres quieren ver a sus hijos también con ellos en las iglesias. Muchos hijos están esperando a sus padres. Muchos esperan a sus hermanos y amigos que también vengan a los pies de Cristo. El Señor dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.